Buenas noches, iglesia, buenas noches, Dios es fiel. Es un placer poder compartir contigo esta noche y sobre todo es un placer que podamos llegar hasta tu casa, que podamos levantar un altar de adoración. Estas noches son nombradas noches de adoración, así las nombrábamos cuando nos reuníamos en Dios es fiel Fort Myers, pero estas noches se siguen llamando noches de adoración porque son noches de adoración desde tu casa, noches donde tú decides como sacerdote reunirte con tu familia y levantar adoración y exaltación al Padre. Espero estar escuchando un fuerte amén desde sus hogares. Esta noche es un placer poderle predicar, que podamos ser instruidos todos a través de la palabra. Así que quiero comentarle que esta noche la prédica se llama altar o el altar. Sé que todos sabemos qué es un altar, todos tenemos el conocimiento de qué es un altar, pero esta noche vamos a recordar o volver a hablar un poco del tema. El martes con los discípulos de la casa podíamos aprender un poco de este tema y fue muy edificante para mi vida, para la vida de mi esposo y para la vida de cada uno de los que estábamos ahí, el poder aprender acerca de esto. Romanos 12:1, en la versión Dios habla hoy, nos habla acerca de qué es un altar y nos amplía un poco el tema. Mire lo que dice Romanos 12, capítulo 1 o versículo 1. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben de ofrecer. Si algo nos dice esta versión es que nosotros mismos nos presentamos delante de Dios. En el antiguo pacto se le llevaba un altar o una ofrenda a Dios hacia un altar. En el antiguo pacto agarraban una oveja, agarraban una paloma o agarraban cualquier cosa para presentarla delante de Dios. Pero ahora en este nuevo pacto, el cual es renovado por medio de Cristo Jesús, la palabra nos dice que nosotros nos presentamos. Y quiero que lea otra vez el versículo 1 conmigo. Dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. El verdadero culto que debemos ofrecer a Dios es que nosotros nos presentemos como ofrenda viva, es que nosotros nos presentemos agradables delante de Dios, es que nosotros decidamos presentarnos como un altar vivo delante de Dios. Yo le pido que ahí donde usted está, ore conmigo esta noche y podamos decirle: Señor, Espíritu Santo, toma el control de mi vida, porque aunque esté en mi casa, debo de entender que yo debo de ser un altar para ti. Cierra sus ojos ahí donde está y ore conmigo. Padre, esta noche nos reunimos en ti, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, con este versículo con el cual iniciamos a que tu palabra sea viva en nosotros, hemos entendido que nosotros somos un altar vivo delante de ti. Padre, hoy pedimos que todos los pensamientos queden cautivos en ti, que todos nuestros sentidos, Señor, sean alineados a la voz de tu Espíritu, a la voz de tu palabra. Señor, quita todo lo que pueda estorbar nuestra vida hoy. Señor, toma el control de nuestra mente, de nuestros sentidos, y que esta palabra llegue a ser vida en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra nos enseña en este versículo que debemos de presentarnos ahora nosotros. Ya no es el llevar el sacrificio a Dios, sino ahora es nosotros nos presentamos como un altar a Dios. Nosotros nos presentamos como el sacrificio a Dios. Nosotros nos presentamos delante de Dios. Y con esto no cabe duda que la pregunta que surge es: ¿en qué momento nosotros nos presentamos delante de Dios? ¿En qué momento nosotros nos subimos al altar? Y aquí es donde seguimos leyendo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto.
si algo nos enseña la palabra, es que primero debemos de cambiar la manera de pensar. Y es ahí en donde empieza a tomar todo sentido, porque nos damos cuenta que no es que nos presentemos delante de Dios el día domingo o el día jueves o el día martes, sino es que todos los días con nuestros pensamientos estamos sacando un olor delante de Dios. Y esto nos aprieta un poco más porque decimos, pero el Señor ve nuestras acciones. Sí, y es cierto, el Señor ve nuestras acciones, pero aún más el Señor ve nuestros pensamientos, ve lo que gobierna nuestro corazón. Si algo dice este versículo es: cambien la manera de pensar para que así ustedes puedan cambiar la manera de vivir. Se nos es imposible poder cambiar la manera de vivir si no empezamos primeramente a cambiar la manera de pensar. La religión nos lleva a cambiar primero la manera de vivir. La religión nos dice: cambie su manera de vestir, cambie su manera de hablar, y nos dice: cambie su manera de actuar, y nos dice: deje de decir esto y empiece a hacer esto y empiece a ir a este lugar, cuando primero el Señor nos dice: cambien su manera de pensar. Si algo gobierna nuestra vida son nuestros pensamientos, es nuestro corazón, porque del corazón sale todo, en el corazón se maquina todo. Por eso lo primero que le entregamos a Dios cuando llegamos es nuestro corazón, porque si algo debe de ser cambiado por el Espíritu Santo es nuestro corazón. Si algo debe de ser transformado por medio del Espíritu Santo es nuestro corazón. Entonces ya no presentamos nosotros las ofrendas, sino que ahora nosotros nos presentamos como ofrenda. Ya no vamos a subirnos a un altar, sino nosotros somos el altar. Por eso es que nos reíamos, porque ahora estas son las paredes de nuestra casa, estas son las paredes de la sala, pero ahora es el lugar de donde se saca adoración y se saca exaltación. Al igual que en su casa, estoy seguro que usted está sentado en el sillón de su sala y ahora la tele es el lugar de donde usted está escuchando la prédica. ¿Cambia eso a la manera en que nos presentamos delante de Dios? No cambia el lugar, no debe de cambiar el lugar. Debemos de cambiar nosotros. Y cuando entendemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, es obvio que tenemos un altar, y el altar es nuestro corazón, desde donde inician las maquinaciones de los pensamientos. Cuando cambiamos la manera de pensar, cambiamos los pensamientos, cambiamos la manera de actuar, porque la manera de actuar viene por la manera de pensar. Proverbios 4:23 en la Reina Valera dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón mana todo lo que es nuestra vida. Del corazón mana todo lo que Paola es. Paola es en acción, pero Paola es en corazón. Por eso es que lo primero que usted hace en una situación es lo que estaba en su corazón. Aprendíamos de un pastor muy amigo nuestro que es un ex policía en este país, y nos comentaba y nos decía: el cuerpo va a reaccionar conforme a lo que está entrenado a hacer. Yo les puedo decir a ustedes, a la hora de haber un tiroteo en un centro comercial, que ustedes se tiren al piso, pero si ustedes no han entrenado para eso, su mente no lo va a hacer. Entonces es necesario que nuestra vida sea entrenada para algo, pero para eso debemos de entrenar, o debemos de llenar nuestro corazón de la voz de Dios. Debemos de llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Así vamos a cambiar nuestra manera de vivir. No le podemos decir a la iglesia: cambie su manera de vestir, cambie su manera de hablar, cambie su manera de pensar, si primero no se le enseña a la iglesia a ser iglesia, a pensar como iglesia, a que en su corazón haya un solo gobierno, y es el gobierno de Cristo Jesús. Eso debe de gobernar nuestro corazón. Segunda de Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Cada acción y cada pensamiento es olor a Dios. Cuando nosotros estamos dando un sacrificio a Dios, todo el tiempo.
No es el domingo que usted sacrifica su domingo por ir a la iglesia. O no es el jueves en la noche que usted sacrifica una noche de películas por ver esta prédica. No es ese el momento del sacrificio. El momento del sacrificio es todo el tiempo. Es un continuo sacrificio. Por eso Jesús nos explica diciéndonos: tomen su cruz todos los días y síganme. Porque todos los días Dios espera un sacrificio agradable delante de Él. Todos los días con nuestros pensamientos y con nuestras acciones está saliendo olor a Dios. Muchas veces creemos que la acción es la que está sacando un olor a Dios, pero desde el pensamiento se está sacando un olor a Dios. La acción solo fue el movimiento de lo que en el corazón se maquinó. Si a algo yo quiero que esta noche usted se ha llevado junto conmigo, es a que entendamos que todo el tiempo estamos sacando un olor a Dios. No solo cuando accionamos, sino de lo que se está maquinando en nuestro corazón. Por eso creemos que la murmuración es un olor no agradable a Dios, porque la murmuración inicia en el corazón. No es que yo pienso de tal persona tal cosa, pero no se lo dije. No, ya fallamos porque se maquinó en el corazón. Es necesario que entendamos que somos altares vivos y que debemos de mantener limpio nuestro corazón, llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Y entonces aquí inicia el tema. Creo que ya fui bien discipulada por mi esposo y después de 40 minutos puedo decir: aquí inicia la prédica. Esa fue la introducción. Esta serie se llama ¿Qué voz estás escuchando? O ¿qué voz estoy oyendo? O algo por el estilo. El punto es que nosotros llenamos nuestro corazón de la voz que estamos escuchando. Por eso es que dejando claro que nosotros somos altares, dejando claro que nosotros sacamos olor a Dios desde nuestros pensamientos, ahora es válido hacerse la pregunta: ¿qué hace que yo accione de esta manera? ¿O qué hace que yo piense de esta manera? Lo que hace que tú acciones y que tú pienses es la manera de la que tú, o la voz de la que tú estás comiendo, la voz de la que tú estás escuchando, o la voz por la que te estás dejando llevar. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Si algo nos enseña la palabra de Dios es que primero oímos y así es como creemos. Primero debemos de escuchar para luego accionar. Y entonces es donde nos hacemos la pregunta: ¿por qué yo acciono de esta manera? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué voz estás siguiendo? ¿Por qué voz te estás dejando llevar? Si la palabra en 2 de Corintios nos decía que el olor a Cristo es el olor que agrada a Dios, quiere decir que a Dios no le agrada que Paola accione como es Paola. A Dios no le agrada que Paola hable como es Paola. A Dios le agrada que su hija hable conforme Cristo habla. A Dios le agrada que tu hijo, que tú como hijo de Dios camines como Cristo caminó, porque el único olor que a Dios le es grato es el olor perfecto de Cristo Jesús. Por eso es que cuando pensamos como Él, por eso es que cuando accionamos como Él, es como nos estamos agradando a Dios. A Dios no le interesa que tú quieras inventar el agua azucarada. Ya está inventada la fórmula que agrada a Dios, y es el carácter de Cristo Jesús. Ya está inventado el olor de sacrificio que a Dios le agrada, y es el olor a Cristo Jesús. Nos es tan necesario tener el carácter de Cristo, pero tan difícil cuando nuestra naturaleza o la naturaleza humana aún nos gobierna. Por eso el corazón debe de ser regido por un solo gobierno, y es el gobierno de Dios. Nosotros accionamos conforme a lo que creemos, pero nosotros creemos conforme a lo que escuchamos. Por eso es que en este tiempo, si algo sale de nuestra boca, es la pandemia que está recorriendo el mundo, porque nos estamos llenando de gente que está hablando de pandemia.
Pero yo sí creo que de este momento de cuarentena, de este momento de stop, de este momento en el que aún Estados Unidos no está en cuarentena, pero estamos tomando las precauciones debidas, en este momento en que estamos siendo guardados, debemos de salir hablando conforme Cristo habla, porque se supone que este tiempo de guardar es un tiempo en donde nos estamos llenando de la palabra de Dios y llenando de lo que Dios habla. No vamos a salir hablando conforme las personas en el Facebook hablan. Vamos a salir hablando conforme lo que estamos escuchando. Y es ahí en donde la iglesia tiene que estar escuchando a Dios. Debemos de estar escuchando a Dios todo el tiempo. Para llegar a ser el olor fragante a Dios, necesitamos el carácter de Cristo. Para llegar a tener el carácter de Cristo, necesitamos escuchar continuamente su voz. Todo el tiempo. En cada acción, en cada caminar. Debemos de agradar a Dios con nuestra dirección, con nuestra acción, pero para eso necesitamos haber escuchado su dirección. Señor, yo tomé la decisión de hacer esto, pero ¿por qué no te agradé? Porque no te escuché. Necesitamos escuchar la voz de Dios todo el tiempo para así agradar a Dios todo el tiempo. Necesitamos escuchar su palabra todo el tiempo para así agradar a Dios todo el tiempo. Debemos escuchar la voz de Dios y ejecutarla para poder agradarlo. Por eso hoy te pregunto, ¿qué voz has estado escuchando? Y la respuesta está en tus acciones. ¿Cómo has estado accionando? ¿Cómo has estado hablando? ¿De qué estás lleno? Y de eso es de lo que has estado llenándote. Tú no vas a reaccionar, o mejor dicho, tú vas a reaccionar conforme a lo que estás entrenado. Cuando se te dijo que hay una pandemia en el mundo, el cual está matando a un porcentaje, ¿qué fue lo primero que salió de tu boca? De lo que estabas lleno, de la voz que te estabas llenando. Si algo llegó a agradar a Dios, fue Cristo. Si algo llegó a agradar a Dios, fue Jesús en carne caminando por esta tierra. Ese es el olor más agradable que Dios ha recibido. Mateo 17:5. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. ¿A quién? A Jesús. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oíd. Este es mi Hijo, en él yo me complazco, porque él está accionando conforme a lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué Dios dice a él oíd? ¿Por qué Dios dice escuchen lo que Jesús tenga que decir? Escuchen las direcciones que Dios les tenga que decir. ¿Por qué Dios dice eso? Porque si algo nos enseña Jesús en su palabra es que él hablaba conforme Dios le decía. Es que él se movía conforme Dios lo guiaba. Por eso Dios tiene la completa confianza de decir: escuchen, en la tierra hay alguien que está hablando lo que yo digo, y es Jesús. Escúchenlo a él. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Eso es lo que Dios busca de la iglesia. Dios busca poder decir: escuchen a la iglesia, porque están hablando lo que yo les estoy diciendo. Actúen como la iglesia, porque está actuando como yo le digo. Está actuando con las direcciones que yo le he dicho que camine. Eso dijo Dios de Jesús. Dijo: a él oigan. Juan 12:49 dice: porque yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dios le dice: escuchen a Jesús, porque Jesús hablaba lo que el Padre le había mandado a decir. ¿Y por qué Jesús agradaba a Dios? ¿Por qué Jesús sí estaba complaciendo a Dios? ¿Por qué Dios dice: él me complace, de él me agrado? Dios se alegró, se agradó de la fe de muchos. Pero si alguien causó complacencia en el corazón del Padre, es Jesús. ¿Pero por qué esto ocurre? Porque Jesús accionaba
conforme la dirección de Dios. Jesús caminaba conforme las direcciones del Padre. Jesús accionaba, Jesús pensaba y Jesús hablaba conforme las direcciones del Padre, porque esa es la voz que escuchaba continuamente. Tú no puedes escuchar la voz de Dios solamente un jueves, solamente un domingo, solamente un martes. Tú debes de escuchar la voz de Dios todos los días, todo el tiempo, para que así cada acción de tu vida esté sacando olor fragante delante de Dios. Si algo se aseguraba Jesús, es de escuchar la voz del Padre todo el tiempo, y con eso se aseguraba que lo que estaba haciendo estaba agradando a Dios. Alguien que está siendo instruido necesita accionar y preguntar, ¿así está bien? Y solo preguntando ¿así está bien? Es como él se asegura que lo que está haciendo lo está haciendo bien. ¿Qué nos hace creer a ti y a mí que como hijos de Dios no necesitamos estarle preguntando al Padre, ¿está bien como estoy viviendo? ¿Está bien la acción que voy a tomar? Cuando tú y yo nos confiamos en nuestra propia prudencia, estamos cometiendo un gran error en nuestra vida. Cuando tú y yo decidimos tomar acción en nuestra vida sin preguntarle al Padre, estamos cometiendo un gran error en nuestra vida, porque estamos caminando conforme nuestro gobierno, no conforme el gobierno de Dios. Estamos accionando conforme nuestro gobierno, no conforme el gobierno de Dios. Tomé un ejemplo, aparte del de Jesús, el cual es el mayor ejemplo de vida, el cual es el que sabemos ya que complació al Padre porque escuchaba todo el tiempo la voz de Dios, y a eso te quiero llevar. Es que tú y yo somos un altar, pero el altar se edifica conforme a lo que hemos escuchado. Otra vez, lo que escuchamos hace que edifiquemos el altar que somos. De lo que nos llenamos hace que edifiquemos el altar que somos. Si tú estás siendo un altar no grato delante de Dios, es porque te estás llenando de algo que no es la voz de Dios. Jesús edifica un altar, Él se presenta como un sacrificio vivo y es aprobado delante de Dios porque continuamente escuchaba la voz del Padre. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué voz estás escuchando? ¿Por qué tu vida no está agradando a Dios? Y si tu vida está agradando a Dios, sigue escuchando la voz del Padre. Abraham edifica un altar de obediencia. Génesis 22:5, y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 18. Vaya conmigo a Génesis 22:5. Quédense aquí con el burro, dice Abraham. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar de Dios, que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto
en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Si algo le dice Jehová a Abraham es porque rehusaste a tu hijo, porque entregaste a tu hijo. ¿En qué momento lo entregó? Si no lo digo yo, lo entregó desde su corazón. Si algo le interesa a Dios, son los pensamientos y las decisiones que estás tomando desde tu corazón. No solamente lo que estás accionando, lo que estás tomando en tu corazón. El martes en el discipulado hablábamos acerca de esto un poquito más profundo y hablábamos de cómo muchas veces servimos a Dios o hacemos un favor a alguien, pero luego en nuestro corazón decimos: bueno, si yo se lo hice porque, bueno, nadie más estaba. Eso no le está agradando a Dios. De por gusto lo hiciste, si en tu corazón no está agradando a Dios. Por eso es que cuando hacemos un favor a alguien debemos de hacerlo desde el corazón, si no, no lo hagamos. Lo mismo es con el Señor. Cuando le servimos a Dios, le debemos de servir con el corazón. Si no, es mejor no hacerlo, porque no estamos sacando olor fragante a Dios, no estamos siendo un sacrificio vivo. Abraham edifica un altar de obediencia, pero ¿cómo Abraham es llevado a hacer un altar de obediencia? Porque se le ocurrió a Abraham hacer un altar de obediencia. Por eso es que a Dios no le satisfacen las brillantes ideas que tú y yo tenemos. A Dios le satisface que edifiquemos y que accionemos conforme a lo que Él ha dicho. Él no espera que tú seas brillante con ideas. Él no espera que tú seas creativo con ideas. Él espera que tú ejecutes precisamente y específicamente lo que Él te ha mandado hacer. No que le agregues salsa a los tacos, que edifiques conforme Él te ha mandado hacer. ¿Qué llevó a que Abraham edificara un altar de obediencia? Lo llevó, mire lo que dice el versículo 1, Génesis 22:1. Si algo llevó a Abraham a edificar un altar de obediencia, es que escuchaba continuamente la voz de Dios. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo, y allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Si algo llevó a Abraham a edificar un altar de obediencia, es que escuchaba continuamente la voz de Dios. Si algo llevó a Abraham a agradar el corazón de Dios, es que lo que él estaba haciendo había sido guiado por la voz de Dios. Nada que no esté siendo guiado por la voz de Dios y que salga de tu brillante mente va a agradar a Dios. Todo lo que hagas, hacelo conforme la voz de Dios. Nada de lo que salga de tus deseos, de tu corazón o de tus buenas intenciones va a agradar a Dios. Conozco a personas y fue muy raro. Una vez estábamos en un servicio y el Señor me hace voltear a ver y me dice: ¿estás viendo? Y le digo: sí, Señor. Y me dice: ¿qué ves? Y yo le digo: pues veo que tienen ánimo, veo que ahí van. Y me quedé con eso. Y luego platico con mi autoridad, con mi pastora, y le digo:
pastora, vi esto y esto de estas personas. Y me dice, ¿y qué vio? Y yo le digo, es que veo que tienen buenas intenciones. Y ella se ríe y me dice, lo mismo me dijo Dios, que tiene buenas intenciones. Pero a los días seguimos hablando del tema y por lo menos yo me di cuenta en ese momento, creo que ella ya lo sabía, pero ahí yo me di cuenta que a Dios no le bastan las buenas intenciones. A Dios le basta que estemos cumpliendo su voluntad y su palabra. Por eso es que tú puedes decir, es que yo tengo las ganas de predicar en internet y con eso voy a agradar a Dios. Primero pregúntale a Dios si eso quiere y entonces hacerlo. Es que yo tengo la intención de decirle a mi pastor que yo quiero cantar. Yo tengo la intención de decirle a mi esposo o a mi esposa que hagamos una célula. Yo tengo la intención. El mundo está llena de buenas intenciones, pero de pocas personas que han decidido ejecutar precisamente la voz de Dios. Tus intenciones y mis intenciones no van a satisfacer el corazón de Dios. Que tú y yo estemos caminando conforme la obediencia de Dios, eso sí va a agradar a Dios. Abraham no dijo, tengo una brillante idea, voy a sacrificar a mi hijo. Abraham dijo, voy a rehusar a mi hijo porque eso es lo que Dios me dijo. El altar de obediencia de Abraham no fue edificado en base a sus deseos, no fue edificado conforme a sus ideas, porque estoy segura que Abraham hubiera preferido sacrificar un cordero antes que a su hijo. Pero ese sacrificio solo fue sombra y figura de lo que habría de venir, y era el Padre dando a su único hijo por amor a ti y por amor a mí. A Dios le agrada, y te vuelvo a repetir, a Dios le agrada que tú y yo ejecutemos precisamente y específicamente los mandatos que Él nos ha dicho. Pero pastora, ¿cómo yo agrado el corazón de Dios diariamente? Escuchando su voz diariamente. Solo así vamos a agradar a Dios. Solo así vamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. El altar que tú y yo estamos edificando es guiado conforme a lo que tú y yo hemos estado escuchando. Por eso te pregunto, ¿qué voz has estado escuchando? ¿Por qué voz te has dejado guiar? ¿De qué voz te has estado alimentando? Tú hablas de la voz que está más fuerte en ti. Y la voz que debe de sonar más fuerte en ti es la voz del Espíritu Santo diciéndote, no, por ahí no. Diciéndote, sí, camina por ahí. Sí, eso le agrada a Dios. Ya basta de ser una iglesia que se deja guiar por emociones, o mejor dicho, ya basta de vivir una vida gobernada por ti y por mí, pidiéndole a Dios que nos haga el favor de cubrirnos. Dios va a cubrir lo que es enviado por Él. Dios va a cubrir y va a respaldar lo que Él mandó a hacer, no lo que salió del deseo humano, no lo que salió de las emociones humanas. Dios va a respaldar sus palabras, Dios va a respaldar su promesa, Dios va a respaldar lo que Él ha mandado a decir, lo que Él ha mandado a hacer. Dios no va a respaldar tus deseos y mis deseos. Seamos altares que estén agradando a Dios. Necesitamos ser altares que digamos, estamos exaltando el nombre de Dios. Necesitamos ser hijos e hijas de Dios que conforme a nuestro caminar y conforme a nuestro pensar estamos agradando a Dios. Pero para eso necesitamos estar escuchando la voz de Dios todo el tiempo, continuamente. Necesitamos que ahí donde estás, en tu hogar, en la sala de tu casa, que ahí en donde estás tengas sentados a tus hijos escuchando la palabra de Dios. A Dios le agrada que las familias estén unidas
escuchaba el testimonio de una ama de casa, de una sacerdotisa de su hogar en esta semana, y me decía: pastora, este es un tiempo de adiestramiento en mi casa, porque le estoy enseñando a mis hijos a que estén sentados a la par mía y a la par de mi esposo, escuchando la palabra de Dios. Y estoy segura, me decía, que cuando regresemos a la iglesia, mis hijos se portarán correctamente, porque les estoy enseñando en casa. Usted tenía razón. Lo que usted decía de decir, los niños hacen lo que en la casa se les es permitido. Y por eso te digo, se nos es imposible querer vivir una vida de altar, una vida de sacerdotes, una vida de sacrificios vivos solamente un domingo. Es necesario que cuando caminamos estemos agradando a Dios. Para eso necesitamos entender que tú y yo somos altares, que tú y yo somos sacrificios vivos. Necesitamos entender que tú y yo, con cada acción, que tú y yo necesitamos ser sacrificios vivos, olor fragante a Dios. Te voy a pedir que ahí donde estás te pongas de pie y puedas adorar a Dios conmigo, puedas tomar conciencia de esta palabra. Te voy a pedir que ahí donde estás tome la mano de tu esposa, toma la mano de tus hijos y puedas hacerle entender, pero primeramente puedas entender tú en el Espíritu que tú debes de agradar a Dios, que tú debes de ser un sacrificio vivo. Te invito a que ahí donde estás tomes conciencia de lo que estamos hablando. Tú no necesitas un capataz que te esté diciendo viva correctamente. Tú tienes al Espíritu Santo quien te redarguye, pero para eso debes de ser sensible. Para eso debes de entender que tú eres olor fragante a Dios si en ti se está consumando el carácter de Cristo. Debes de entender que tú agradas a Dios con cada acción si estás accionando conforme a Cristo. Si tu pregunta es: Dios, yo siento que no te estoy agradando con mi manera de vivir, no le des más vueltas al asunto. No estás consumando el carácter de Cristo. Pero yo estoy tratando de mejorar, yo estoy tratando de ser una mejor persona. No se trata de que tú y yo tratemos, se trata de que portemos el carácter de Cristo para que así agrademos al Padre. Señor, pero no estás respaldando a mi familia. Es porque no estamos edificando un altar de obediencia. Abraham le dice a Isaac: no te preocupes, hijo, Dios se proveerá. Y esta enseñanza de Dios se proveerá es una enseñanza que para mi esposo y para mí es tan importante, porque fue algo que nos enseñó el Señor cuando iniciamos a pastorear en Fort Myers. Y el Señor nos decía: Dios se provee para su obra, Dios se provee para lo que le está sirviendo a Él. Si en tu casa no hay alimento, pero tú estás sirviéndole a Dios, Dios se proveerá. Si en tu casa no hay trabajo, pero tú te estás ocupando en las cosas de Dios, Dios se proveerá. Porque Dios no te provee, Dios se provee. Dios se provee para todo lo que le está sirviendo a Él. Dios se provee para todo lo que va a ser para Él. Por eso Abraham le dice a Isaac: Dios se proveerá, Isaac. Porque Dios sabe que el sacrificio que estamos arreglando es para Él. Por eso Él se proveerá. ¿Y sabes cuál es la mayor sorpresa? Que Dios se proveyó. Dios le dice a Abraham: el sacrificio ya fue hecho, porque rehusaste en tu corazón. Ya fue hecho el sacrificio. El sacrificio fue hecho en tu corazón cuando decidiste entregar a tu hijo. Y Dios entonces se provee de un cordero y el sacrificio es consumado. ¿Sabes qué? Dios sí se proveyó. Por miles o por cientos de años hubieron tantos sacrificios, los cuales nunca agradaron plenamente a Dios. Pero Dios Padre se proveyó enviando a Jesús. Dios Padre se proveyó con el mayor sacrificio, y es Jesús. Si hoy tú decides ser un altar fragante delante de Dios, te tengo una gran noticia: Dios se proveerá. ¿Y sabes cómo se proveerá? Dándote al Espíritu Santo, dándote el carácter de Cristo, para que entonces tú lo portes y tú puedas ser olor fragante delante de Dios.
Hoy te invito a que escuches la voz de Dios día a día, que no seas arrebatado en tomar decisiones, que no confíes en tu propia prudencia, que no hagas las cosas desde tus intenciones, desde tu voluntad, porque Dios respalda y Dios se provee de lo que Él ha mandado a hacer y a decir. Hoy te invito a que entones con tu familia y que digas: Señor, yo soy un altar. Hoy tomo conciencia que yo soy un altar. Hoy tomo conciencia que soy un altar. Hoy tomo conciencia que mi casa es un altar. Hoy tomo conciencia que en cada vez que camino estoy sacando olor a ti. La pregunta es: ¿estoy sacando olor fragante? La respuesta es: hoy puedes empezar a sacar olor fragante. Si hoy decides morir a la naturaleza que aún gobierna tu corazón y decidir que el gobierno de Cristo sea el que habite en ti, sea el que gobierne tus acciones, sea el que gobierne tus pensamientos y sea el que gobierne aún lo que en tu corazón se maquina, que no se lo has expresado a nadie. Nuestro corazón necesita un gobierno, pero para agradar a Dios necesita el gobierno de Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Espíritu Santo de Dios, hoy oro para que seas tú ministrando a cada familia, a cada sacerdote. Señor, a una de esas personas que están escuchando solas el mensaje. Puedo ver cómo hay una persona que hoy ha decidido escuchar el mensaje de Dios. Y estás ahí y estás sintiendo una presencia extraña, pero dice el Señor: soy yo, soy yo, soy yo. Porque aunque nadie ha dado nada por ti, dice el Señor: yo di a mi Hijo por ti. Y hoy herramienta útil me eres, herramienta útil me eres. He decidido, dice el Señor, ponerle un alto a tu vida. Y he decidido que hoy estés solo en casa, para que entiendas, dice el Señor, para que entiendas que soy yo quien te está buscando, que soy yo quien te está llamando, para que entiendas que soy yo quien lleno tus vacíos, dice el Señor, que soy yo quien lleno tus vacíos. Y hoy desde aquí donde estamos, desde aquí oro para que el Espíritu Santo de Dios empiece a gobernar tu corazón. Te invito a que cierres tus ojos y hoy entiendas que no es una religión, sino que es una relación con el Padre. Y sé por el Espíritu que le estoy hablando a una persona que en este momento no está entendiendo nada de lo que está escuchando, pero que sí está sintiendo, y lo que está sintiendo es la presencia de Dios. Son esos brazos de Padre que están abrazando tu vida en este momento. Padre, hoy nos unimos a ti, hoy nos unimos a ti, hoy nos unimos a ti. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, entendiendo que es una relación estrecha que tienes con nosotros, entendiendo que con cada pensamiento te podemos agradar o desagradar, entendiendo que con cada acción te podemos agradar o desagradar. Hoy ponemos nuestros planes en tus manos para que tú deshagas lo que tengas que deshacer y armes lo que tengas que armar. Abre tu boca ahí donde estás y dile: Señor, hoy yo soy un altar. Hoy yo soy un altar. Soy un altar donde puede morar hoy tu dulce. Abra su boca y dígale: Señor, ven, ven y toma lo que hay en mí, toma lo que hay en mí. Sea digno de ti, agradarte yo quiero. Dígale una vez más: Señor, hoy yo soy un altar. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Dígale
tiempo es un tiempo en donde la presencia de Dios será tan fuerte en los hogares. Será tan fuerte en los hogares que será imposible no dar de Él, no dar de su espíritu en el trabajo, no dar de su espíritu en la escuela, no dar de su espíritu en el supermercado, porque todo lo que funciona en casa funciona afuera. Y es por eso que el Señor nos ha hecho volver a casa, nos ha hecho volver a casa, nos ha hecho volver a donde todo comenzó, nos ha hecho volver a donde todo inició, para luego enviarnos a los confines de la tierra. Hoy te invito que ahí donde estás decidas que tu casa, que tu matrimonio, que tu vida personal sea un altar delante de Dios, un altar en donde su hermosa presencia pueda morar, un altar en donde puedas decir: Señor, ven, Señor, ven, Señor, toma todo en este hogar, Señor, toma todo en mi vida, Señor, toma todo en mi matrimonio. Queremos ser dignos a ti, queremos ser dignos a ti. Abre tu boca ahí donde estás y di: Señor, hoy yo soy un altar. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce